muy buena española de comercio, y durante este tiempo de pandemia también lo venimos haciendo, ya en esta nueva normalidad, con este formato virtual. Como ustedes saben, siempre nos acompañan grandes especialistas de diversas áreas. Hoy contamos con un invitado de lujo, que es el director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia, el doctor De León, que luego mis compañeros lo van a presentar en forma más formal, ¿no? Pero aprovecho me adelanto también a reiterar el agradecimiento a que hoy esté, a pesar de su apretada agenda, que hoy nos esté acompañando. Y ya no quiero quitar más preciosos minutos al disertante, y le voy a ceder la palabra al vicedirector de la Comisión de Legales y al responsable de la Subcomisión de Derecho Comercial, el doctor Martín Imaz Videla. Por favor. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras de apertura. Como ya lo hemos dicho en la Comisión de Asuntos Legales, no parecería existir dudas. Estamos en un tiempo de cambios, o al menos así parecía ser. Cambios según algunos que son para quedarse de aquí en más, para otros son transitorios o pasajeros, que en algún momento próximo desaparecerán. Incluso se llegó a decir que volver a la realidad que conocíamos antes de la pandemia generada por el COVID-19 era una fantasía, porque esa realidad no existe más y nunca va a volver. Y podríamos así seguir mencionando numerosísimas afirmaciones que se han dicho respecto de los cambios que venimos sufriendo este año. Pero más allá de lo acertado o no de esas afirmaciones, lo cierto es que desde que se designó al actual inspector general de la Inspección General de Justicia, se han sucedido numerosos cambios en diversas temáticas o tópicos de competencia de ese organismo. Algunos ya han sido motivos de comentarios y análisis en la Comisión de Asuntos Legales. Otros, por la gran cantidad de temas y actividades que tiene la Comisión, no. Por lo que creo que como introducción a este evento, que con su gran convocatoria demuestra el inmenso interés que hay sobre estos temas, convendría hacer una brevísima reseña de lo ocurrido desde entonces hasta la fecha, y mencionar al menos algunas repercusiones que estos temas han tenido y esos cambios también. El primer tópico que generó cambios fue las asociaciones civiles, al permitir a algunas de ellas constituirlas con un procedimiento cumpliendo con los requisitos legales por los funcionarios judiciales del organismo, con el objetivo de abaratar costos. Pero no fue el único cambio en el ámbito de las asociaciones civiles. También se creó un programa de capacitación para dirigentes y asociados llamado la Inspección General de Justicia en tu barrio. Es más, se creó estatutos y modificados de clubes de barrio y pueblo, centros de jubilados, centros culturales y bibliotecas populares y su procedimiento de inscripción. Por último, se aprobó un plan de regularización de asociaciones civiles. Otro tópico donde hubo grandes cambios, aunque muchos de nosotros ya los conocemos, fue en las sociedades extranjeras, donde se derogó la Resolución 6 del 2008 y se restableció la vigencia de todos los textos normativos derogados o modificados o sustituidos por ella. Es cierto, hubo un agregado, la obligatoriedad para los representantes de las sociedades constituidas en el extranjero, inscritas en los términos del tercer párrafo del 118 y en el artículo 123, de constituir y mantener vigente hasta la cancelación de su inscripción como representantes, más el plazo de su prescripción liberatoria, una garantía cuyo monto debe ser equiparable al quíntuple del capital social mínimo establecido para la ley para las sociedades anónimas. El tercer tópico fueron cambios en el ámbito mismo de las sociedades por acciones y responsabilidades de responsabilidad limitada, estableciendo la obligatoriedad de indicar la cantidad detallada de cuotas, acciones, sus características, suscripciones, con respecto al capital social inicial fijado en el acto constitutivo, o al aumento o la reducción de capital, o cualquier clase que fuere, indicación incluso que debe hacerse en el edicto o publicación del artículo 10 de la Ley General de Sociedades. Obligatoriedad que se hizo extensiva a las SAS. Otro cambio en este ámbito fue el regreso a la realidad que ya hemos vivido, consistente en el objeto único social, preciso y determinado, y su vinculación y relación con el monto del capital social. ¿Y qué decir sobre el procedimiento del trámite urgente para la constitución y rúbrica de libros, para las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y unipersonales, fijándose un plazo de 5 días hábiles administrativos de su presentación, desde ya en la medida que no haya observaciones? El cuarto tópico lo mencioné al pasar en el tercero, que creo que ya todos los conocemos, ha tenido gran repercusión,
que son las modificaciones en el ámbito de las SAS. Se trató aquí de hacer varias modificaciones, no se trató, se efectuó aquí de hacer grandes modificaciones para controlar estas sociedades. Algunas de estas modificaciones fueron sobre el capital social, la garantía de sus administradores, el órgano de fiscalización, la presentación de estados contables, la potestad misma de la Inspección General de Justicia para controlar la legalidad del acto de constitución o reforma de las SAS. Es más, se estableció un plazo máximo de 90 días para que la SAS, constituida sin la firma digital de todos sus integrantes, subsanen esa deficiencia. También se dispuso que estas sociedades debían presentar su inscripción en el Registro Público de Comercio los poderes otorgados a los representantes de los administradores de las SAS domiciliados en el extranjero. Y ni qué decir cuando la SAS se utilizó como un elemento similar a las SAFI uruguayas para adquirir inmuebles, con facultad del organismo de hacer las denuncias e iniciar las acciones pertinentes ante estas circunstancias, que ocurrió en varios casos y hay varias resoluciones particulares publicadas por el organismo en su página web. También siempre en este tópico se aprobó un nuevo estatuto social constitutivo de las SAS. Y como ya sabemos, ha salido en todos los diarios judiciales una medida cautelar tratando de suspendiendo los efectos de las resoluciones generales dictadas por el organismo en este tópico, y una resolución, sentencia de Cámara de la Sala Quinta de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, dejando sin efecto esa medida cautelar y declarándola nula, entendiendo de que estas resoluciones son actos administrativos de carácter general y debía aplicarse el procedimiento de impugnación de la Ley de Procedimientos Administrativos. El quinto tópico que podemos, y hay un tema más, el famoso proyecto de modificación de la ley de las SAS, que ya fue aprobado en el Senado y giró a diputados para su tratamiento. El quinto tópico que generó también grandes cambios fue la misma pandemia del COVID-19. El organismo suspendió plazos hasta que se reanuden los plazos administrativos a nivel nacional, lo que no ha ocurrido. Limitó su atención al público, naturalmente, fijando turnos, determinando qué trámites se podía hacer y qué cantidad. Aclarando que en las resoluciones particulares donde se hayan fijado obligaciones a los administrados también están suspendidos los plazos hasta que se reanuden. Fijándose la forma de las asambleas y reuniones de órganos de gobierno a distancia, tanto en las sociedades anónimas, fundaciones y asociaciones civiles, la fiscalización a distancia. En relación a las asociaciones civiles se prorrogó los mandatos de los miembros de órganos de gobierno, administración y fiscalización. Y es más, también dictó normas específicas para las entidades administradoras de planes de ahorro, difiriendo alícuotas, cargos administrativos, estableciendo sorteos mensuales por bolillero o por otro mecanismo virtual, la utilización de instrumentos digitales y medios electrónicos de comunicación a distancia para la concertación de contratos de ahorro de fines determinados. Y como si esto fuera poco, seguimos con los cambios. El sexto tópico, como ya todos sabemos, son los conjuntos inmobiliarios o clubes de campo, con la necesidad de adecuar a las normativas del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuestionamiento que llevó a algún planteo de la justicia. También la política de género. El organismo, a través de la resolución general número 34, estableció claramente que se aspiraba a que se llevara a cabo el necesario cupo femenino en determinadas clases de sociedades, asociaciones y fundaciones y sociedades del Estado. Y, si faltara más, en el ámbito de los fideicomisos, estableciendo qué fideicomisos debían inscribirse en el organismo. Pero como recién nos comentaba el doctor de León, esto no fue todo. El organismo también dicta resoluciones particulares, con lo cual hubo también inmensos cambios en esas resoluciones, fijando claramente sus aspiraciones y sus políticas. Por ejemplo, se puede mencionar la intervención ante hechos de público y notorio conocimiento, donde el organismo considera que se le impone la obligación de informar a la ciudadanía y determinar posibles responsabilidades derivadas de las investigaciones judiciales. El organismo intervino en el lamentable fallecimiento de Fernando Sáenz Sosa, en el famoso boliche Le Bridge, la pelea que comenzó en su interior y terminó afuera con el fallecimiento del chico. También en el famoso caso de los barbijos, donde ante la contratación del gobierno de la ciudad, de las sociedades Green Salud para la provisión de barbijos y la sociedad Mides Hotel Management para la ocupación de habitaciones en el Hotel BA Central de Buenos Aires, que fueron contratadas en la pandemia del COVID-19, advirtió que había una notoria opacidad en torno a la efectiva actividad social de ambas sociedades, tendientes al cumplimiento de sus objetos sociales y las notorias contrataciones efectuadas a partir de capitales mínimos sociales. Y podríamos seguir mencionando otros casos. Recuerden el APAR Inca del barrio de Belgrano,
donde se determinó que en esta residencia para adultos mayores de 5 estrellas, el SAMI tuvo que intervenir y evacuar a casi 2 docenas de personas allá alojadas luego de haberse contraído el COVID-19. Y podría seguir. Y podría mencionar el caso de su intervención en el Correo Argentino y la supervisión que hizo el organismo respecto de la documentación contable, o su jurisprudencia sobre las sociedades extranjeras. Pero si sigo así, no termino más. En síntesis, espero haber sido claro. Creo que es evidente el gran activismo de la Inspección General de Justicia, a pesar de la pandemia del COVID-19 y de todos los inmensos inconvenientes y consecuencias que ella ha generado en todos los ámbitos que intervenimos, incluso en el más íntimo, como es el de nuestras propias familias, lo que es el activismo de este organismo envidiable a mi criterio personal. Finalmente, y aunque no por ello menos importante, quisiera agradecer al doctor Darío Hernández León, actual director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia, por haber aceptado esta invitación y brindarnos esta gran oportunidad de escucharlo. Y también mi especial agradecimiento al querido doctor Sebastián García Menéndez, quien gracias a su enorme generosidad nos ha permitido tener esta oportunidad, que creo que es única. Sin más, Sebastián, dejo la presentación de nuestro expositor en tus inmejorables manos. Muchas gracias. No se escucha, Sebastián. Hola, ¿ahora me escuchan? ¿Qué tal? Gracias, Martín. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen a Darío, todos los que hemos hecho IGJ en estos años, sabemos que Darío fue el relator estrella, digamos, cuando siempre teníamos alguna duda, alguna consulta, recurríamos a él. Así que creo que estamos en muy buenas manos técnicas y además en muy buenas manos desde el punto de vista humano. Simplemente para decirles formalmente, Darío es abogado especialista en Derecho Societario, director de los cursos de actualización de Derecho Societario de la Escuela de Posgrado del Colegio Público de la Capital Federal, profesor de grado y posgrado de Derecho Societario en diversas universidades públicas y privadas, y actualmente se desempeña como director de Sociedades Comerciales de la IGJ. Así que Darío, está en tus manos y escuchamos tu disertación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer enormemente a la Cámara por brindarme esta oportunidad de charlar con todos ustedes y de poder charlar y comentar un poco cuál ha sido la política registral y del organismo de los últimos meses. Como bien señaló Sebastián, antes de ejercer, esta es mi primera vez en 20 años de ejercicio profesional que me toca ocupar un cargo en la función pública. Siempre he ejercido la función de abogado en el sector privado. También, como bien señaló Sebastián, durante muchos años asesoré al Colegio Público de Abogados, acá en IGJ, y a todos los colegas que venían a hacer trámites. Así que nos conocimos con Sebastián y con muchos otros colegas más. Con lo cual eso me sirvió para acumular experiencia en el organismo, ver cuáles son las dificultades con las cuales generalmente nos encontramos cuando tratamos acá, cuáles son los problemas. Y esta vez me toca ver las problemáticas del lado dentro del organismo, ¿no? Una cosa es cuando uno va con el trámite y se queja porque los trámites no salen, y después cuando uno está del lado adentro tiene otra visión de cómo es el tema. Con lo cual, hoy me ocupa ejercer la función desde el lado del Estado. Y después agradecer al doctor Imaz porque realmente agotó todos los temas. Diría que con lo que dijo podríamos cerrar ya prácticamente, porque no dejó tópico ni cuestión por mencionar, con lo cual algunas cosas las voy a repetir y les voy a comentar un poco cómo es que se pensó y por qué se estableció, y después con mucho gusto responderé las preguntas que ustedes tengan al respecto, a las inquietudes o las críticas, que también desde ya están aceptadas. Lo primero que quiero decir es que hay un cambio de 180 grados en la política fiscal, en la política del organismo, así como venía funcionando. En la historia del derecho societario, en la historia del derecho comercial argentino, no hablo de los últimos 20 años, ni hablo de la grieta societaria, hablo de que se formó la Inspección General de Justicia ya por 1897, existieron dos ideas alrededor de
sobre qué es lo que debe hacer un registro público, cuál es la función que debe tener un registro público. Si ustedes ven los manuales, si ustedes tienen una edad, por ahí un poco más grandes, y estudiaron con los manuales, no sé, de Alperín o de Fontana Rosa, van a ver que cuando hablan de la bolilla de registro público van a encontrar históricamente dos ideas al respecto a lo que funciona. Una es la idea registrada. El registro público inscribe actos, documentos, o los efectos de darle publicidad a los terceros en general. Y esto es un poco así como nace la idea del registro público de comercio, a partir del Renacimiento, podríamos decir, ¿no? Hay actos hay documentos que por su trascendencia generan efecto en relación a los terceros, con lo cual los terceros deben tener la posibilidad de poder acceder a esa documentación a los efectos que sean oponibles. Eso es una clara función y ahí se centra la función registral de los reinos. Pero, en lo que respecta a personas jurídicas, en lo que respecta particularmente a la Inspección General de Justicia, no se agota ahí. La Inspección General de Justicia se crea en el año 82, por la ley 22.315, que es la ley orgánica, y además de otorgarle las facultades, la competencia en materia de registro público, y otorga lo que era antiguamente la inspección de personas jurídicas, ¿no? Los abogados de más años se deben acordar que antes el registro estaba a cargo de un juez, ¿no? El juzgado número 26, comercial número 26 de registro, aquel juzgado del cual fue titular no solamente Enrique Guti, quien años después fue presidente de la Cámara de Apelación Comercial, sino el padre del actual Inspector General de Justicia, Christian Nissen, también, allá por el año 60, 50 y largo, también fue juez de registro. Pero en esa época, cuando existía el juez de registro, también existía la inspección de personas jurídicas, que era un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Con lo cual, la 22.315 fusiona las dos funciones en un único organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que es la Inspección de Justicia. Y la Inspección de Justicia, como lo indica su nombre, es una inspección. Inspecciona, controla. Con lo cual, ahí está la segunda función, que no es menos importante que la primera. Es la función de controlar, de inspeccionar, es ejercer el poder de policía en materia de personas jurídicas, no solamente de sociedades comerciales, sino también de asociaciones civiles, fundaciones o cualquier otro tipo de contrato asociativo de personas jurídicas que esté bajo esta orden. Además, IGJ tiene una tercera función, y en esta última función sí tiene carácter federal, que es el organismo de contralor y de fiscalización en relación a las sociedades de capitalización y ahorro previo. Los ejemplos más conocidos de este tipo de sociedades, o de esta actividad, como es un tipo societario, tiene que ver con los círculos de ahorros de automotor. Hoy por hoy, las que están vigentes son las de las automotrices, algunas fábricas de motos, también de motocicletas. Con lo cual, en este tipo de actividad, IGJ además es la autoridad de aplicación, pero con carácter federal, es decir, sin importar donde tenga el domicilio social la sociedad que ejerza esa actividad. Por lo cual tenemos estas tres funciones de IGJ. En los últimos años, IGJ se ha recostado, se ha cogido más, y se ve, esto más allá de la cuestión de política que uno pueda tener, simplemente basta con ver las resoluciones que se dictaron en los últimos años para ver lo que bien decía el doctor Imaz, de la actividad registral o de la actividad del poder de policía que se ha ejercido, se viene ejerciendo desde que comenzó este segundo mandato a cargo de la Inspección General de Justicia, el doctor Ricardo Nissen. 40 resoluciones en 8 meses en el marco de una pandemia sin precedentes y otras tantas innumerables resoluciones particulares. Con lo cual, la primera cuestión a señalar es que efectivamente hay un cambio de política en donde hay un activismo por parte del organismo. El organismo entiende, o la actual Inspección General de Justicia, lo cual comparto, que la función de la Inspección General de Justicia es registrar, las inscripciones se deben hacer del modo más eficaz, del modo más sencillo, del modo más rápido posible, aún en el marco de esta pandemia, sobre el cual voy a volver, pero esto no significa que el organismo no pueda ni deba ejercer su otra función, que es efectivamente la de ejercer la función de fiscalización y de contraloría. Esto es una primera idea al respecto, ¿no? Y esto es lo que un poco resume el doctor Imaz. Se ve otra visión sobre cuál es la función que debe tener este organismo. Esto viene de la mano, este cambio de visión, este cambio de paradigma viene de la mano de una serie de resoluciones generales y particulares que se han dictado en estos últimos meses. Desde que el Inspector General de Justicia me convocó a formar parte de su equipo,
del cual también participa el doctor Manuel Piña Rodríguez como subinspector general de justicia, el doctor Hugo Rossi, que fue subinspector general de justicia en el primer mandato del doctor Nissen, y después se quedó durante un año como subinspector a cargo de la inspección. Este equipo que conformamos, bueno, el doctor Nissen tenía algunos tópicos, como bien señaló el doctor Imaz. Uno en relación a asociaciones civiles. Y la primera cuestión que vimos acá en materia de asociaciones civiles, y sobre todo después que se dictaron las normas del aislamiento social preventivo y obligatorio, estaba centrado en la necesidad de dar algún tipo de facilidad, de colaboración con las asociaciones civiles que están vinculadas más con los grupos de vulnerables, más sociales. Hablo de cooperadoras de hospitales, de colegios, de bibliotecas, de comedores. Bueno, eventualmente estas asociaciones que se ocupan de realizar una actividad hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en la práctica profesional es muy común que, bueno, son asociaciones que cuentan con pocos recursos. A mí me tocó ser informante del Colegio Público de Abogados allá por el año 2015, 2014, cuando se iba a sancionar el Código Civil y Comercial Unificado. El Colegio Público me pidió que hiciera un informe para la Comisión Bicameral en relación a qué aspectos yo de la reforma veía necesario rever. Y entre los puntos que en su momento señalé era que el Código Civil y Comercial prevé que las asociaciones civiles necesariamente se constituyen por instrumento público a partir de la reforma del año 2015. Lo cual implica que por ahí para una cámara, como son ustedes, que nuclea empresas, el costo de inscribir a un escribano no cambia demasiado, no es un problema. Pero por ahí, y esto lo vi mucho en la relatoría, por ahí para algunos vecinos que se juntan para mejorar la plaza, o para clubes jubilados, o para la cooperadora escolar, o otros tantos, por ahí sí es realmente el tema de los costos, el tema de la dificultad de recurrir al instrumento público es un problema. Con lo cual la primera resolución trató sobre eso. La resolución 1 del 2020 trató sobre eso, ¿no? De ver qué forma simplificar, facilitar y agilizar la constitución de este tipo de asociaciones civiles. Y lo que se resolvió, y que hoy está funcionando, aún en el marco de la pandemia, es la constitución de hacer el acto constitutivo de este tipo de asociaciones con la participación de un funcionario público del Departamento de Civil y de la Administración de Justicia, con lo cual esto otorga o eleva a la categoría de instrumento público el acto constitutivo al agregarse a un expediente público, ¿no? Con lo cual esa fue la primera resolución. Después salieron algunas otras más que bien, te voy a tutear, Martín, como bien señaló Martín, el tema de la capacitación para dirigentes y asociados, el que va tu barrio, esto más pensado para los clubes de barrio. En el medio los agarró la pandemia, y eso también es una cuestión a detallar. A un mes en que asumió Nissen, en que asumí yo como director, nos cambiaron totalmente las reglas de juego, nos cambiaron totalmente las prioridades, y también nos cambió totalmente el funcionamiento del organismo. De hecho, el organismo estuvo cerrado, como tantos otros organismos, durante algún tiempo, las primeras semanas de la pandemia, hasta que por una disposición de jefatura de gabinete se encuadró la actividad registral en todo el país como actividad esencial, con la característica, y esto quiero aclararles, que el funcionamiento es limitado. Dice la disposición de jefatura de gabinete que las atenciones se hacen con turno y con guardias mínimas. El tema de las guardias mínimas obedece también a que en el sector público, en el Estado, por lo menos en el Estado Nacional, hay una resolución, si mal no recuerdo, del Ministerio de Trabajo, que exime de concurrir a prestar servicios a aquellas personas que tengan más de 60 años, que tengan algún tipo de riesgo particular de asumir COVID, que sean población de riesgo por el COVID, y aquellas personas, hombres o mujeres, que tengan niños menores a cargo. Y esto implica, y se los comento, porque esto significa que hoy por hoy el Estado Nacional, pero particularmente la Institución de Justicia, está funcionando con un personal muy reducido, con lo cual no estamos funcionando como en cualquier momento. Sumado a ello a los protocolos sanitarios que imponen que en el personal que no está exceptuado,
y yo me animaría, el personal receptor hoy me animaría a decir que casi el 70% del total, con lo cual estamos trabajando como máximo con un 30%, de ese 30%, por el protocolo sanitario, la mitad viene una semana y la mitad viene otra semana. Les comento todo esto porque sé que muchas veces hay quejas en cuanto a las personas que ocurren en la Inspección General de Justicia en cuanto a la cantidad de trámites, la cantidad de turnos y cómo está funcionando el organismo, que algunos trámites sí se aceptan y otros trámites no. Entonces, cuando inició el tema de la pandemia, y a partir de esta disposición, IGJ tuvo que reabrir. La cuestión frente a esto, el problema que dijimos, bueno, en realidad, con el plantel de personal que tenemos en este momento, que tampoco sabíamos muy bien en la primera semana si iban a venir todos, si iba a venir parte de la gente, había gente muy asustada que tampoco quería venir. Entonces dijimos, bueno, empecemos por los trámites más importantes. ¿Qué es lo que una empresa hoy, una sociedad hoy necesita con más urgencia? Eso no significa que los otros trámites no sean importantes, pero teníamos que haber diferenciar. Empezamos por, obviamente, aquellas sociedades que tenían alguna actividad esencial dentro de sus objetos que estuvieran vinculados con un objeto vinculado a la actividad esencial, ¿no? Con lo cual empezamos por ahí y dijimos, bueno, si una empresa fabrica barbijo, le deberíamos dar prioridad para que rápidamente pueda sacar sus trámites a una que por ahí tiene una actividad que no es tan urgente. Eso fue en un primer momento. Y así también con los trámites. Dijimos, bueno, el artículo 60, la inscripción del directorio, es algo que cualquier sociedad necesita para poder acreditar eventualmente ante un banco, ante las propias FIP, ante el Estado, por el tema de los subsidios, por un préstamo. Eso fue Con el paso del tiempo y a medida que más o menos se fue estabilizando y fuimos viendo cómo venía el funcionamiento, hemos abierto también a otros tipos de trámites, fuimos ampliando a los trámites que tenemos hoy, que incluyen constituciones, modificaciones, en materia de asociaciones civiles, denuncias, todo lo que es denuncias, con lo cual eso se fue normalizando y hoy por hoy, bueno, estamos ahí, ¿no? Porque siempre tenemos la espada de Damocles, que si tenemos un caso de COVID positivo en el organismo, tenemos que cerrar el organismo por 15 días por lo menos. Que ha sucedido en otros registros. Con lo cual es una situación que hay que ver el día a día, vamos por el paso a paso, y lo que hoy es así, mañana no sabemos exactamente si va a ser igual. Esto venía a dar cuenta de que Pota va a su barrio, Este programa hoy se llevaron a cabo en algunas reuniones, pero ya a través de la plataforma virtual, no in situ, porque eso fue materialmente imposible. La idea era justamente capacitar a los dirigentes y a los asociados en materia de asociaciones civiles, sobre todo las más pequeñas, de cómo mantener esa asociación al día, cuáles eran las obligaciones y cómo hacer los trámites ante el IGJ. Después, tuvimos que prorrogar los mandatos. Tuvimos que poner una prórroga, la primera resolución de 18, porque, claro, esto vino de la mano, y por ahí me salté un poco, de la resolución 11. El primer problema que notamos cuando surgió la pandemia era la necesidad de que las personas jurídicas pudieran tener algún canal de funcionamiento en un momento en donde más era necesario que sus órganos sociales pudieran funcionar. Es paradójico que justamente en el marco de la pandemia, cuando una sociedad más necesita de su órgano de administración o su órgano de gobierno, no lo podía hacer. Y esto ponía en peligro, ponía en jaque a muchísimas sociedades. La sociedad tenía que contratar, tenía que renegociar con sus acreedores, tenía que comprar, tenía que pedir un crédito, lo que fuera, y en definitiva no podía resolverlo porque el órgano de administración o el órgano de gobierno no se podía reunir. Entonces, frente a esta situación, dijimos, bueno, la Inspección General de Justicia, justamente en esta facultad de ejercer el poder de policía en materia societaria, y también de asociaciones civiles y fundaciones, tenemos que darle una respuesta. Y así surgió la resolución 11, que es la resolución que permite la celebración de las reuniones de órgano de gobierno y de administración a distancia. Que fue una resolución pionera en este sentido. Digo pionera porque a partir de la resolución 11, que salió los últimos días de marzo, creo que es desde marzo la resolución, creo que casi todos los registros a lo largo y ancho del país han adoptado la resolución 11. Inclusive la CNB también ha seguido sus criterios, ha habido otros organismos que han seguido esta resolución. En el derecho societario,
Yo recuerdo cuando salió el Código Civil y Comercial, ya por el 2015, el primer gran congreso de Derecho Societario que hizo con posterioridad fue el Congreso de Mendoza de Derecho Societario del 2016. Y ahí uno de los grandes puntos de debate, y que se vino manteniendo a lo largo de estos años, es cómo se aplican las normas del Código Civil y Comercial unificado a la Ley General de Sociedades. Particularmente el artículo 158 del Código Civil y Comercial, que prevé, a ver, el Código Civil y Comercial, unas novedades que trae, que tiene un capítulo específico de personas jurídicas de derecho privado, cosa que el Código de Vélez no tenía. El Código de Vélez mencionaba, decía cuáles eran las personas jurídicas de derecho privado, y después cada una de esas personas jurídicas, o casi cada una de esas personas jurídicas, tenía una ley específica que las reglamentaba, como por ejemplo las fundaciones tenían ley de fundaciones, las sociedades tenían ley de sociedades, las cooperativas ley de cooperativas. Después habían algunas que no tenían ley y quedaban como boyando, quedaban como huérfanos, como es el caso de las asociaciones civiles, que hasta el 2015 no había una ley que regulase las asociaciones civiles, y esto lo que generaba es que cada jurisdicción, su organismo, su instituto de personas jurídicas, las regulaba, y entonces teníamos un mosaico de regulaciones diversas a lo largo de todo el país en materia de asociaciones civiles, porque no había una ley de asociaciones civiles. Se despertaba el código que las nombraba en 2 o 3 artículos de forma muy básica y muy precaria, pero después en cuanto a su funcionamiento, de solución, etcétera, etcétera, no establecía normas. Bueno, esto fue superado por el Código Civil en el año 2015, estableció esto, y a partir de ahí pudimos agarrarnos del 158 para poder hacer una interpretación tal de poder aplicarlas a la ley de sociedades, cosa, es justo decirlo, que era muy resistido por gran parte de la doctrina nacional. Muchos decían, no, las normas del Código Civil no se pueden aplicar a la ley de sociedades, en particular cuando haya normas imperativas de la ley de sociedades que sean incompatibles. Y si ustedes ven, lo más interesante de la resolución 11, me parece, son los considerandos, que los invito a que si algún día tengan tiempo y ganas lo lean, porque realmente es interesante desde el punto de vista. Con lo cual, la realidad superó cualquier debate jurídico, y la realidad era que si no se hacían asambleas y reuniones de directorio de distancia, hoy tendríamos muchas menos de lo que lamentablemente ya tenemos. Con lo cual fue una herramienta que ha sido, creo que, aplaudida o de forma, unas pocas resoluciones creo que han sido, no han merecido mayores críticas. A partir de eso vimos el tema de asociaciones civiles, la resolución 18. Claro, ¿qué pasa con las asociaciones civiles? ¿Se pueden hacer reuniones a distancia? Ningún problema, podrían hacerse igual que en las comerciales. El problema es que en las civiles, sobre todo en las civiles que tienen cierta envergadura, tenemos por lo general un proceso de elección que importa un procedimiento que es incompatible con hacer una asamblea virtual, por varios motivos. Primero porque hay todo un procedimiento previo, la conformación de las listas, la conformación de una junta electoral, la reglamentación de cómo va a funcionar eso, que en el marco de un aislamiento social es casi imposible. En segundo lugar, porque la normativa prevé que los votos en la asociación civil tienen que ser secretos. Y no hay hoy, al día de la fecha, que yo sepa, ninguna plataforma virtual que garantice que el voto se pueda hacer de forma secreta. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con las asociaciones civiles? Y ahí salió la 18. La 18 dice básicamente, miren, en las asociaciones civiles que quieren hacer reuniones virtuales las pueden hacer igual que las comerciales, cualquier tipo. Y si quieren elegir las autoridades, en la medida que sean un acto asambleario unánime, no hay ningún problema, mejor dicho, no unánime, con una sola lista, no hay ningún problema, porque no es necesidad de que el voto sea secreto. Ahora, si es necesario entrar en un proceso eleccionario, no es posible hacerlo. No es posible hacerlo porque choca justamente con todas las normas del acto. Con lo cual, en consecuencia, se prorrogan las autoridades por 120 días en un primer momento, cosa que fue prorrogado hace poco nuevamente por la resolución 39 por otros 120 días, en la medida que se mantenga esta limitación del aislamiento social. Bueno, como bien señaló Martín, también hubo algunas resoluciones cómo la cuestión es cómo facilitar, cómo agilizar el tema de la constitución de asociaciones civiles, que todos sabemos que a veces es un poco engorroso, a veces es un poco lento, que se deben a varias cuestiones, pero bueno, desde acá lo que planteamos, por lo menos en este tiempo, es probar con estatutos modelo, que para el organismo sea mucho más fácil y mucho más rápido simplemente constatar que
los datos de los actos de los socios constituyentes estén completos, se adjunta el estatuto modelo, con lo cual eso podría agilizar mucho la constitución de las asociaciones civiles. Se empezó con algunos anexos, con algunos estatutos modelos, lo llaman, creo que la resolución estatutos Petros, en el sentido que no se puede cambiar una coma, el estatuto modelo, es el estatuto modelo. Si usted quiere tener otro, lo puede hacer, pero no por ese procedimiento, tendrá que ir por la vía ordinaria. Después, hace poco también otra resolución, que es el plan de regularización de asociaciones civiles, que contempla las sociedades alcanzadas en la resolución 1, esta es la que acabo de mencionar, y la 7, que están aquellas las que son más de base, que son más vinculadas con sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La idea es que sabemos que muchas de esas asociaciones tienen atrasada la presentación de sus balances, a veces no tienen los libros no están al día, a veces los pierden. Entonces, la cuestión es todo un plan de regularización para facilitar la constitución y la puesta al día, cosa que no dije recién, pero tanto lo de la resolución de las asociaciones de estatutos pétreos como esta del plan de regularización es todo a costo cero para las asociaciones civiles, con lo cual lo que se busca es justamente poder ayudar en este momento crítico a quienes más ayudan a los sectores más vulnerables. Hablé de la 39, que es la última prórroga por 120 días de la resolución 18, por lo cual aquellas asociaciones, federaciones y cámaras que son de segundo y tercer grado, que no puedan llevar adelante sus procesos de elección de autoridades, porque no hay una sola lista, van a estar prorrogados de pleno derecho por 120 días. En materia de sociedades, Martín mencionó muy bien dos resoluciones, que son la resolución la 2 del 2020 y la 5 del 2020. Básicamente estas dos resoluciones vuelven a un régimen ya conocido por muchos de nosotros, por lo menos de los que hacemos PJ, que es volver a derogar las disposiciones de la 6/2018 en materia de garantía de los representantes, y también derogar el tema del objeto único y de la relación capital y objeto, que fue derogado también por la resolución 8 del 2016, con lo cual se vuelve al objeto único, se admiten actividades conexas complementarias, y en el marco de la pandemia el criterio ha sido bastante amplio al respecto. Entendemos que muchas sociedades han tenido que incluir actividades que por ahí no son propias de su actividad, y en eso nos han llegado algunos casos vinculados con otros organismos que requieren autorización de otros organismos, por ejemplo el ANMAT, con lo cual ha sido bastante flexible. Alguna disposición interna ha salido diciendo, bueno, todo lo que tenga que ver con cuestiones vinculadas a insumos necesarios para esta pandemia, vamos a considerarlo que son todas actividades eventualmente conexas. En materia de SAS, que está muy candente el tema, como bien señaló el doctor Imaz, se han dictado una serie de resoluciones. Básicamente la idea que con la SAS y que hemos llegado, hemos visto algunas cosas que nos preocupan en relación a la SAS, ha sido someterlos a la fiscalización y al control, ¿no? Al control de legalidad en cuanto a su constitución. Quiero hacer una aclaración acá, aprovecho este foro para hacer una aclaración. La cuestión, una de las grandes críticas es que IGJ quiere volver al papel. IGJ quiere volver a papelizar, en ese sentido hubo una resolución que no se publicó, ahí el doctor Imaz habló recién de un proyecto de reforma. IGJ no quiere volver al papel. Es más, antes de que surgiera esta pandemia, tuvimos reuniones con gente del ministerio, quedó todo por ahora en stand-by, pero la idea es avanzar en lo que es digitalización, y nos gustaría en algún momento tener una IGJ totalmente digital, donde todo puede ser constituido de forma digital. No es cierto que IGJ quiera el papel y que nos aferremos al papel. En esta disyuntiva de inscribir
o fiscalizar, nosotros entendemos que se pueden hacer las dos cosas de forma eficiente. No se puede fiscalizar a costas de no inscribir y no se puede inscribir a costas de no fiscalizar. Las funciones son inscribir y fiscalizar los organismos, con lo cual las dos cosas se deben y se pueden hacer de forma eficiente. Y en esta lógica, la digitalización es una herramienta valiosa. Y un claro ejemplo de lo que le puedo dar de esto ha sido la resolución 19, creo que es, ya se los digo, sí, ha sido la 19, que es, por ejemplo, la fiscalización a distancia. 29, perdón. El régimen de fiscalización a distancia, porque así como IGJ permitió que se celebraran asambleas a distancia a través de la resolución 11, que tiene que ver justamente con esta posibilidad de facilitar que funcionen los del mismo modo, así como antes IGJ fiscalizaba aquellas sociedades que están encuadradas en el artículo 299 in situ, es decir, presencialmente, ahora las controla, las fiscaliza, aquellas que están obligadas de modo virtual. Y esto es un ejemplo que la virtualidad no atenta contra el régimen, o lo digital no atenta contra la función de fiscalización. Entonces, esta cuestión de lo digital versus contra esta función digital, creo que no es así, y lo digital puede ser una herramienta valiosa y depende de cómo se lo utilice, ¿no? Lo que no creemos es que un registro debe ser únicamente un buzón. La política de IGJ hoy no es la del registro buzón, existen muchas discusiones en nuestra historia de nuestro derecho comercial, desde el año, no sé, 80, de Fallo Macoa, después del registro, cuando Guti era juez de registro, estableció justamente que IGJ no era un registro buzón, pasando por el año, por el 2015, que la Cámara Nacional de Apelaciones, ya la si mal no recuerdo, ratifica esta posición en el fallo Fracchia Raimón. IGJ es un organismo que ejerce control de legalidad. Y en eso entendemos y en eso queremos encontrar la SAS. ¿Qué pasó con la SAS? Bueno, con la SAS pasó algo raro. En primer lugar, y esto lo quiero decir, las SAS no se inscriben, o no se inscribían, o no se inscriben en el registro público, no se inscriben en IGJ. Le tengo que decir, ¿cómo que no se inscriben en IGJ? Por la ley 27349 dice que las SAS se inscriben en el registro público, y el registro público en el Capital Federal está a cargo de IGJ. Sí, es verdad, es verdad. Lo cierto es que la resolución, creo que era la 6/2018, estableció que la tramitación y la inscripción se iba a hacer a través del sistema GDE y se iba a inscribir a través del sistema RLM. Eso es una base, es un registro digital, con lo cual, cuando yo hablo de registro, y cuando hablo de registro de IGJ hay libros, papel. Cuando usted inscribe una SA, esa SA se inscribe, queda en un libro escrito. Cuando ustedes ven la plancha de inscripción, eso está inscrito en un libro, físicamente. Ustedes me pueden decir, bueno, el libro puede ser digital. Me parece perfecto que el libro pueda ser digital y no en papel. El tema es que el registro tiene que ser de IGJ, porque IGJ es el registrador, no el registro público. No sucedió. Este registro digital estuvo a cargo del Ministerio de Modernización. Y esto trae el problema, la consecuencia, que muchos dicen, bueno, pero IGJ puede acceder a este registro. Sí, IGJ efectivamente, como cualquier usuario habilitado, el Ministerio de Habilitación apretaba un botoncito y le daba acceso a ese registro digital, que era el Ministerio de Modernización. Ahora, había un problema de inscripción, hubo una inscripción mal hecha, una duplicación, había que corregir algo. IGJ no tenía disposición, no tiene disposición de esa base de datos. Y si hubiera algún problema y esa base de datos se borra, IGJ no tiene ese registro, porque ese registro no es de IGJ. Y este registro además tiene un problema de ser totalmente distinto e incompatible con los registros de todos los demás tipos sociales que lleva IGJ. Con lo cual, todos los tipos sociales se registran de una manera, menos los SAS que se registran de una forma totalmente incompatible y distinta y en otro registro. Ese es uno de los grandes problemas con los cuales nos encontramos acá. Dijimos, las SAS se tienen que inscribir en IGJ, tienen que llevarse un registro propio de IGJ con el mismo sistema que los demás, con lo cual, si tiene que ser digital, perfecto, se llevarán con libros digitales, pero tiene que ser todo compatible con el mismo sistema. En base a esta idea de volver las SAS al control de legalidad, se dictaron una serie de resoluciones, todas tendientes a darle una mayor transparencia, darle una mayor control. Hemos detectado que muchas se constituyen y no para siempre con fines ilícitos. Hemos notado muchísimos casos. Desde la UIF recientemente también ha advertido que se constituyen. Algunos dicen, bueno, en realidad, todos sabemos que con la CCA también se pueden hacer negocios no lícitos y con la SR también, con lo cual, ¿por qué
¿por qué ensañarse con las SAS? ¿No? ¿Por qué se ensañan con las SAS? Se la agarran con las SAS. En definitiva, si lo quiero utilizar mal un tipo societario, una persona jurídica, puedo utilizar cualquier tipo de persona jurídica. Esto es así. Lo cierto es que las SAS, por la fragilidad y por los pocos controles, por la facilidad, por la rapidez, y porque no son controladas, de hecho, las SAS, por estatuto modelo, hasta hace muy poco, se inscribían en el registro y no pasaban por el control de ninguna persona humana. Era todo automático. Era completar un formulario online y pasaba a una base de datos online. Y esto hace que justamente sea fácil, sea rápido, e invita a aquellos vivos de siempre que quieren utilizar estas figuras de forma ilegal, a que eventualmente sea mucho más fácil, mucho más barato hacerlo si no hay ningún tipo de control. Entonces, a eso apuntan un poco las resoluciones de IGJ en relación a las SAS. Muchos quieren matar a las SAS. No, la verdad que no es eso. Simplemente queremos someterlo al mismo régimen de control que los demás tipos societarios. No pasa justamente por eliminar ningún tipo de tipo societario, sino someterlos al mismo régimen que los demás, que aún en otros países en donde se utiliza la SAS, esto funciona igual o parecido. Pasemos de la SAS, pasemos a la resolución, una resolución que ha sido muy polémica. Muchas han sido muy polémicas, pero vamos a usar la de los conjuntos inmobiliarios, la 25. Uno de los primeros temas cuando lo vi a Ricardo Nissen, que me convocó, pero el cual me dijo que teníamos que trabajar, era el artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2075 está vigente desde el año 2015 y dice que todos los conjuntos inmobiliarios, clubes de campo, organizados bajo forma de sociedad o asociación civil, deben adecuarse al derecho real de propiedad del Código Civil y Comercial, previsto en el título sexto. Entonces, bueno, desde el año 2015 hasta ahora, hasta el año 2020, la verdad es que mucho no pasó. En parte porque el sector privado no le encontró la solución o no quiso, en parte porque el sector público o parte del sector público tampoco le encontró la solución y no quiso. Y entonces lo que pasó es que todos miramos para el otro lado y todos hicimos como el artículo 2075 nunca hubiera existido. De hecho, algunos plantearon que el 2075 era inconstitucional. Lo cierto es que no hubo ningún planteo judicial en 5 casos, ni uno planteando la inconstitucionalidad. Hubo algún intento de reforma del artículo 2075, de sacarlo del texto del Código Civil, pero tampoco prosperó. Entonces, llegamos a la Inspección General de Justicia, organismo del Estado, y tiene una norma legal del Código Civil vigente hace 5 años que es obligatoria y es de aplicación obligatoria desde ya para el Estado. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos mirar para otro lado. La norma está. Y si está, hay que cumplirla. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero hay que cumplirla. Con lo cual se salió la resolución 25, que dice nada más ni nada menos que las personas jurídicas, asociaciones civiles o sociedades comerciales bajo forma de asociación civil, bajo forma de sociedad comercial, del artículo 3 de la Ley General de Sociedades, deben cumplir la adecuación. Primero se estableció un plazo de 180 días hábiles administrativos y después se prorrogó, cuando se vio que por ahí era un poco exiguo, a 360 días hábiles administrativos, lo cual implica mucho más, diría casi el doble, a que cumplan con el 2075, ni nada más ni nada menos. Esto ha sido muy criticado por algunos sectores. Bueno, en primer lugar, IGJ no tiene competencia para reglamentar. Yo creo que este argumento no merece mayor análisis. IGJ no se mete con los conjuntos inmobiliarios a lo largo del país. Lo que IGJ dice es, las personas jurídicas bajo la órbita de IGJ en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llevan que son asociaciones civiles, que son este tipo de asociaciones, que en definitiva no son asociaciones civiles, sino que son conjuntos inmobiliarios o clubes, tienen que adecuarse, porque lo dice el Código Civil. Y le damos un plazo para que lo cumpla. Bueno, a partir de ahí muchos han, como diría mi abuela, han puesto las barbas en remojo, y me refiero a muchos no solamente a los particulares, sino particularmente a nosotros, los profesionales. Y se ha comenzado a estudiar el tema de otra óptica. En un primer momento realmente han florecido los trabajos
y los estudios sobre el 2075, y se llegó a la conclusión, y no es nuestra, hace poco el Colegio Público, el Colegio Escribano de la Capital Federal, de que no es tan difícil ni es tan costoso como parecía ser en un primer momento, y acá diferencia en lo que es la adecuación estructural de la adecuación funcional. En donde la adecuación funcional permite que algunas partes de propiedad en común sigan funcionando bajo la forma de asociación civil, pero que en su funcionamiento en sí se tiene que adecuar a lo que es un consorcio de propiedad horizontal. Es decir, no puede haber un accionista o un socio que no sea titular de un inmueble. Como sucede que muchas veces el desarrollador del barrio vende todos los lotes y después se queda en definitiva administrando el consorcio. ¿Por qué? Porque tiene el famoso voto de oro, porque tiene acciones privilegiadas, la famosa bolilla negra. Bueno, en definitiva, el funcionamiento de esta persona jurídica tiene que adecuarse a lo que establece la normativa y tiene que ser similar al funcionamiento de cualquier consorcio. Hoy por hoy creo que es un tema que, si bien hay algunas cuestiones ahí dando vuelta por tribunales, creo que desde hace algunas semanas, le vuelvo a repetir, el Colegio de Escribanos ha hecho una consulta, a la IGJ, en la cual les fue contestada, y creo que muchas van a empezar a poder cumplir porque el procedimiento realmente no es tan grave ni tan costoso como se había dicho, porque se puede hacerlo sin afectar el derecho real, los derechos reales. Fideicomiso, otro tema que ha sido polémico. El Código Civil y Comercial, otra de las novedades que trajo es que en el 1667, 1668, si mal no recuerdo, dice que el fideicomiso, o que el contrato de fideicomiso, se tiene que inscribir en el registro público que corresponda, dice la ley. Y esto ha generado una serie de vaivenes, ¿no? Cuando se dictó la resolución 7 del 2015, en un primer momento se dijo, bueno, el registro público en la Ciudad de Buenos Aires y en la Instrucción General de Justicia, con lo cual la ley ordena inscribir el contrato de fideicomiso en el registro público, que evidentemente es este registro público, si no, no hay registro público, por lo menos en la ciudad de capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otras jurisdicciones han tomado otro criterio. En Córdoba, cuando salió el código, el registro público de Córdoba salió rápidamente a decir, miren, no somos nosotros, será un registro público, pero no es Bueno, y así, en un primer tiempo, bueno, fue así con idas y vueltas, hasta que por allá, creo que el 2015-2016, mediante un decreto del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, se crea el registro de contratos de fideicomisos de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá hubo en un primer momento una suerte de conflicto positivo de competencia. Habían dos registros que se adjudicaban la inscripción del contrato de fideicomisos, así funcionó. Allá por el año 2016 se dicta la resolución 6 del 2016, si mal no recuerdo, en donde la Instrucción General de Justicia dice, no, en realidad el registro de fideicomisos no es únicamente IGJ inscribe el registro de fideicomisos que no, en la medida que haya transferencias de participaciones sociales. Es decir, si dentro de los bienes fideicomisos hay cuotas, acciones o cualquier otro tipo de participación social, en este caso sí se debe inscribir el contrato en IGJ, y si no, no, y no dice tampoco la resolución dónde. Esto funciona así. Lo cierto es que el contrato de registro de fideicomiso de la Ciudad de Buenos Aires lejos está, a mi juicio, de ser un registro público, porque la información no es público, porque el registro no está a cargo del Estado, con lo cual se volvió la normativa de la 7 del 2015 y lo que dice el artículo 33 es que el registro público, del cual habla el 1668, 1667 del Código Civil, donde se inscribe el contrato de fideicomiso, es el registro público competencia en la Ciudad de Buenos Aires, hoy Instrucción General de Justicia. Así que se vuelven a inscribir. Bueno, creo que la resolución que generó más polémica es la resolución que genera la 34. Este es otro de los temas que cuando
llegó Ricardo Nissen, que bueno, tenemos que ver, porque un tema pendiente en el derecho societario en el mundo, la cuestión de género, hace no sé cuánto, 15 años, ha tomado 10 o por ahí menos, ha tomado una fuerza que nunca hemos visto, si bien la lucha por los derechos de las mujeres no es de ahora, sino que viene de hace muchos años. En los últimos años realmente este tema ha tomado una importancia, ha sido uno de los temas de la agenda no solamente en nuestro estado, sino de muchos estados, por lo menos estados occidentales en el mundo entero. La cuestión de género estaba pendiente de debate en nuestro derecho, en el derecho societario. Ustedes leen, hasta ahora, me animaría a decir, hasta la resolución 34, se encuentran 2 o 3 artículos de la doctrina que hablen de la cuestión de género en derecho societario. Por ahí estoy siendo generoso. En Argentina, no en el mundo, en Argentina. Con lo cual, la cuestión de género está, la normativa supranacional está vigente en nuestro país, la Convención Internacional contra la lucha contra toda forma de discriminación contra la mujer, el CEDAW, como se llama, está vigente hace más de 35 años. Hay normas legales, hay leyes que están vigentes, que obligan al Estado Nacional y a todos los poderes del Estado Nacional a adoptar medidas de acción positiva a los efectos de luchar contra todo tipo de discriminación, con lo cual entendemos que el marco normativo está totalmente dado en nuestro país. La 26485, si mal no me acuerdo, la ley en el artículo 7 dice específicamente que los 3 poderes del Estado Nacional deben tomar las medidas en los ámbitos de su competencia para trasladar esta cuestión de lucha contra la discriminación, y en base a eso se dictó la resolución 34. La problemática de género, la cuestión de género está instalada en el mundo hace algunas décadas, o sea, hace una década. Nadie discute, creo, hoy ya sobre la cuestión. Creo que la discusión más interesante, por lo menos a mi entender, es, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tienen los estados para en definitiva, tratar de equiparar la cuestión de género en las personas jurídicas de derechos privados? En el Estado ya estaba dada, en el Estado ya está la ley de cupos, la primera es de los 90, hace unos años se dictó una ampliación de ese cupo femenino, en los sindicatos ya había un cupo femenino, en la ley de entidades deportivas también había un cupo femenino, faltaba que llegase la discusión a las personas jurídicas de derechos privados, sociedades y asociaciones civiles. Y en ese entendimiento habían 2 posibilidades, en el mundo se han ensayado, se han instalado dos formas de tratar de equiparar este problema, y una ha sido mediante lo que se llama el soft law, el derecho blando, que consiste en recomendaciones. Estoy hablando en la Cámara Española de Comercio Español, en España han seguido ese camino con recomendaciones, y en algunos lugares ha dado un resultado, o buen resultado. En España los estudios han realmente dado algún resultado interesante. Lo cierto es que en los países de América Latina eso no ha sido así. Tenemos el ejemplo de Brasil, en donde se ha seguido el criterio, y aún la normativa de la CNV, en donde las recomendaciones realmente no han sido suficientes para tener una política activa en materia de género. Algunos estudios internacionales, organismos internacionales, han visto que, bueno, de no tener algunas políticas más fuertes, más activas, con en el plano las recomendaciones vamos a tardar tal vez siglos en llegar a tener una presencia femenina en los órganos de las personas jurídicas, con lo cual la política que se ha adoptado es la política del cupo. Política que no es propia de IGJ ni es propia de la Argentina. En muchos países de Europa se han adoptado cupos. Italia, Francia, Noruega, Dinamarca, en el estado de California, ¿no? Estados Unidos, también se introdujeron cupos, en la 5ª economía del mundo, como lo llaman. Con lo cual el tema del cupo femenino, si bien ha generado mucha discusión, mucho debate, muchos a favor, muchos en contra, lo cierto es que no es un invento argentino, ni mucho menos de la IGJ. Es una política que es una de las formas para combatir y para permitir la inclusión de las mujeres en la dirección de las personas jurídicas que ha seguido gran parte del mundo occidental. Y en ese sentido lo hemos entendido si hemos dejado la resolución 34.
Para terminar, algunas otras cuestiones que bien, la verdad que lo tuyo, Martín, ha sido impecable el repaso que has dado. La resolución 28, que establece que justamente todos los plazos se encuentran suspendidos en el sector, mientras dure la clase social. Esto significa que los plazos que corren, que le corren al administrador están suspendidos, es decir, están suspendidos la presentación de balances, están suspendidos las intimaciones. Ahora bien, esto no significa que los trámites estén suspendidos, ni mucho menos, por ejemplo, en lo que es presentación de balances, IGJ respeta los balances. O sea, si hay una empresa que quiere presentar sus balances, IGJ los acepta. Pero eso no significa que estén obligados a presentarlo. Y entendemos que esto es necesario porque muchos necesitan acreditar ese cumplimiento con el organismo para acreditarlo en sus organismos. Con lo cual, no corren los plazos, a excepción que haya una resolución específica, y han salido algunas resoluciones particulares, como vos recién mencionaste, Martín, en donde la Inspección General de Justicia ha levantado por resolución especial justamente la suspensión del plazo, pero tiene que haber una norma específica particular que así lo dicta. Hablé del régimen de fiscalización a distancia de sociedades comerciales y entidades civiles, que es la resolución 29, aquellas que están obligadas o están sujetas al control permanente de la IGJ, como por ejemplo las sociedades por acciones que están previstas en el artículo 99, de todo un procedimiento para que puedan cumplir con el régimen de fiscalización. Y por último, que vos también lo mencionaste, la resolución 30, que establece un régimen diferenciado de constitución para las sociedades anónimas, para las SRL y para las SAU. Paréntesis. Cuando yo mencioné las asociaciones civiles y la constitución simplificada para estas asociaciones civiles, me olvidé decir que estas asociaciones civiles salen con libros rubricados también. 5. Y acá, en esta resolución, lo que yo he visto, y algo de experiencia he tenido en esto, tanto desde afuera del organismo como desde dentro del organismo, lo que sucedió es que hubo una resolución en la gestión del doctor Brodsky, que estableció una constitución especial de SRL en 24 horas, que esta tenía la particularidad y la ventaja de que las SRL salían con los libros publicados y con el quit. Primero con libros y después con quit. A esa resolución se le siguió una segunda resolución en donde las SA estarían constituidas con quit. Esta política, que la compartimos parcialmente, ahora les voy a decir por qué, nos parece interesante. Es la política de ventanilla única, ¿no? La idea es que las sociedades y las empresas, o la sociedad como vehículo de la empresa, facilitar su constitución. ¿Y qué pasó siempre? Por lo menos de que yo ejerzo como abogado. Bueno, uno iba al escribano, al abogado, y constituía una sociedad. Entonces, bueno, ahí pasaban 15 días, 10 días, 7 días, depende del tipo de trámite, hasta que tenía la sociedad inscrita. Entonces yo retiraba de IGJ el estatuto. Entonces tenía que seguir con eso. Iba al contador para tramitar el quit. Entonces iba a ver al contador, el contador decía, bueno, en realidad tenés que tener un servicio a nombre de la sociedad, pero no hay ninguno todavía. Entonces tenemos el acta notarial del domicilio, y depende de la licencia, me piden A o me piden B. Y entonces, bueno, iban al escribano 20 días más para sacar el quit. Y una vez que teníamos el quit, con suerte en 20 días, teníamos que ver la IGJ para rubricar libros. Entonces volví a ver el escribano, mire, rubríqueme los libros. Y entonces, la resolución de 24 horas de SRL, en ese sentido, yo la comparto, ha sido un acierto. Parcial. ¿Por qué? Dos problemas. En primer lugar, es que IGJ dijo, bueno, IGJ se va a acercar todo por el mismo precio. Entonces IGJ se hizo cargo por el mismo precio de constitución de los libros. Que estuvo bien allá hace 5 años, 3 años, no sé cuánto. Pero lo cierto es que los módulos nunca se actualizaron del formulario. Entonces IGJ lo que hizo en la práctica, le entregaba unos libros de 100 hojas bastante escueto, le entregaba únicamente los libros obligatorios, es decir, el libro de actas, el libro de inventario, balance, el libro diario. Entonces lo que empezamos a ver, yo desde cuando estuve como relator, pero también desde que estoy acá, que muchas sociedades, ¿qué hacían? Se constituían bajo ese régimen, pero a los 2 meses perdían todos los libros porque los libros no les servían, porque eran de 100 hojas, porque eran copiador, porque no eran todos los libros, igual iban a tener que sacar el subdiario IVA y el subdiario compras.
Entonces, y volvía a nivel escribano y rubricaban todos los libros. ¿Pero por qué lo hacían así? Porque salían con quiz, era la forma de salir con quiz, y salir rápido. Entonces dijimos, este servicio en definitiva está bien por la mitad, porque IGJ gasta en unos libros que la gente no le sirve, y a su vez la gente tampoco obtiene los libros que necesita de entrada. Entonces dijimos, vamos a reformular todo el sistema e incluir a la CCA, que las CCA no salían con libros publicados. Entonces, el sistema de hoy es, la idea es, bueno, mire, usted quiere constituir su SA, quiere constituir su SRL, la puede constituir con un trámite especial. No en 24 horas, porque en 24 horas realmente me parece muy escueto como para poder ejercer cualquier tipo de lectura seria del estatuto. 5 días hábiles. Creemos que en 5 días hábiles es un tiempo más que prudente, más razonable para que una sociedad pueda tener el mercado con el quiz y con sus libros ya en funcionamiento. Que ya en 5 días, cuando se retiran, ya tengan todas las herramientas para salir al mercado y funcionar. Y a esto le queremos agregar, todavía no está vigente, pero les tiro una novedad, le queremos agregar, y estamos hablando con algún banco estatal, para sumarle la posibilidad de que salgan nada más con una cuenta bancaria. Pero todo esto es optativo, no es obligatorio. El que quiera salir con sus libros, bueno, además de ya sea SA o SRL, se presenta en ese trámite, trae sus propios libros, porque acá está la diferencia, uno tiene que traer sus libros, es decir, los compra en la sociedad, y ahí elige y le pregunta al contador, mire, ¿usted qué tipo? Yo quiero uno de 250 manual, no, yo quiero uno que es de 500, yo quiero tal o cual libro, así no tenemos problema y cada uno trae los libros que le sirven y los que quieran, y cuando retira la sociedad inscripta, obviamente tiene que pagar el formulario de rúbrica del libro, que este rúbrica es el mismo costo en definitiva que le va a salir el formulario de rúbrica que tienen que hacer después, es un costo mucho, mucho más barato de lo que uno hacía tradicionalmente de ir a rubricarlos, y ya se retira la sociedad con el quit, el estatuto y los libros que la sociedad quiere definitivos rubricados, sea SA, sea SRL, sea SAU. Y esperamos que próximamente poder agregar el servicio de que además salgan con la cuenta bancaria aquellas que lo quieran, sin ninguna obligación. Aquella sociedad que además necesite ya salir con una cuenta bancaria en un banco estatal, lo sale. El que no quiere los libros que quiere rubricarlos con el escribano de siempre, lo puede hacer, no hay ningún problema. No es obligatorio el sistema. Lo mismo va a suceder cuando eventualmente salga de la cuenta bancaria. Aquel que diga, no, mire, yo no quiero operar con mi banco de siempre, no hay ningún problema, no tiene por qué estar sujeto a una cuenta que tiene que. Esto es un poco un pantallazo general de estos primeros meses. Podría hablar también de las resoluciones particulares, algunas, pero creo que Martín ya las mencionó, así que ya hablé, me parece bastante. Les voy a dar la palabra para que pregunten o para que siga esta charla. ¿Jimena? Martín, ¿hacés vos preguntas, Jimena, o van a hacer un resumen primero? Ahí está, sí, no podía desmutearme, gracias. Muchas gracias, Darío, por la exposición. Si les parece, empezamos con las preguntas que fuimos recibiendo por el chat. Uno de los temas que justamente como vos mencionabas es que para dar mayor flexibilidad no hay resoluciones generales que van estableciendo los trámites habilitados, sino que van apareciendo en el sitio web de la IGJ, y eso también, como explicaste, vinculado al poco personal que tienen y a las altas y bajas relacionadas con la pandemia. Por ahora el régimen informativo de las sociedades extranjeras que volvió con la resolución 2 del 2020 no está habilitado. Entonces ahí un poco la duda que se genera es, muchas sociedades del exterior cierran ejercicio el 31 de diciembre, la sociedad volvió, la IGJ volvió a instaurar el régimen en febrero 2020, entonces ahí dos preguntas, porque el plazo estaba como por la mitad cuando empezó la pandemia y ya no se pudo presentar el régimen, entonces a ver si hay alguna, tienen pensado cuándo podría volver a instaurarse y si va a ser dentro de este año para tener en cuenta si va a haber que informar sobre el ejercicio 2019. Y la otra pregunta es qué pasa con los periodos anteriores, porque como sabemos, antes de que el régimen fuera derogado, que estuvo vigente desde 2003 al 2018, siempre para lograr la aprobación de un año se requería que estuviera aprobado el año anterior. Entonces acá que tenemos este gap desde agosto 2018 hasta febrero 2020, ¿qué pasa en la nueva presentación? Si también se va a requerir una aprobación de los regímenes anteriores cuando estaba vigente o no. No sé si tienen ya tomado alguna postura sobre ese tema.
Con total honestidad, te voy a decir que nos agarró la pandemia en todo esto, con lo cual nos alteró todo el esquema. Lo que sí te puedo adelantar es, en relación a las preguntas, ¿cuándo se va a reimplementar? Y eso la verdad no lo sé, porque depende de toda la situación general de la pandemia. Lo cierto es que hoy la obligación está suspendida. Eso está claro, no está el trámite, con lo cual no existe obligación hoy de presentar el trámite a los fondos informativos. Cuando se levante la pandemia, comenzará a correr nuevamente el plazo que se suspendió, con lo cual se reanudarán los plazos de presentación. En cuanto al tiempo en que la resolución estuvo suspendida, la norma no era exigible, con lo cual no se van a pedir ese tiempo en donde la norma no estuvo vigente. Con lo cual creo que esa es la respuesta. No sé si me quedó algo fuera. Sí, eso sanearía, digamos, los periodos anteriores. Si una sociedad no llegó a presentar por X motivo el periodo 2017, que tenía plazo hasta los 120 días del 2018, eso no sería exigible para lograr la aprobación a partir de ahora, cuando se reanude. Un poco quizás ese sería el criterio. ¿O es algo que todavía lo tienen que evaluar? Es otra cosa lo que me está planteando, me parece. Me está planteando qué pasa con los regímenes anteriores, vigentes anteriores a la derogación. O interpreto mal la pregunta. No, sí, ese es el punto de una de las consultas que recibimos por el chat. Sí, ¿qué pasa con...? Todavía ese es un tema que no nos ha llegado. Entonces, lo que se puede decir, mientras que no estuvo vigente la norma, no hay obligación de presentarlo. Seguro. Perfecto, gracias. En definitiva, la normativa que se reimplanta tiene por objeto, y eso siempre tuvo el mismo objeto desde las resoluciones de allá del 2003. En definitiva, lo que el Estado exige o quiere saber es, en primer lugar, que la sociedad tenga actividad efectiva fuera de la República Argentina, y después saber quiénes son sus socios. Perfecto. A eso apunta. Perfecto. Otra de las cuestiones era con relación a las SAS y el control de legalidad. Como vos dijiste, acá hay un cambio de 180 grados en cuanto al criterio de la IGJ y no es la idea que sea un mero buzón, por eso en función de los casos que fueron detectando, ustedes quieren hacer un control fuerte y de eso se trata también un poco las resoluciones que fueron sacando sobre las SAS. Por ahí un poco las preguntas que fuimos recibiendo es hasta qué medida corresponde y en qué norma constitucional, si se quiere, o de orgánica de la IGJ se basan para hacer ese control y que no exceda por ahí otros controles que corresponden a otros organismos como a la UIF con el tema del lavado de dinero. O sea, ¿cómo piensan trazar ese límite para que la SAS pueda seguir siendo favorable a los emprendedores y no quizás con obligaciones más gravosas que una SRL? ¿Cómo tienen pensado ese punto? La ley 22.315 prevé que la Inspección General de Justicia tenga función de fiscalización sobre las sociedades por acciones. La SAS es una sociedad por acciones, con lo cual encuadra en la función de la 22.315. Ahora, con lo cual, en cuanto a lo que sea más gravoso, la idea en realidad es muy sencillo. En realidad, creo que el tema de la utilización de la figura de la SAS seguramente ha sido muy utilizado en los últimos años. De hecho, creo que el último año hay, creo que la misma cantidad de SAS que se arregle, con lo cual ha sido una herramienta que ha sido muy utilizada. Y la idea no es destruir esa herramienta, ni por lejos. Ahora, una SAS que tenga que presentar un balance, que además se va a hacer de forma digital, que además el balance lo tiene que tener hecho para la FIP, que lo tenga que presentar en el registro público, yo no veo que haya ningún agravio, ninguna persecución indebida, que sea tan complicado de cumplir, sobre todo con una herramienta que permite limitar la responsabilidad en 24 horas, con lo cual realmente no vemos que esa herramienta sea un agravante para el emprendedor. Por otra parte, una SAS, estatuto modelo, sobre todo el estatuto modelo vigente por la 6 del 2018, que permitía, con un aporte de 5.000 pesos, hacer actividades de, no sé, pesca, extraer petróleo,
actividades farmacéuticas, médicas, comunicaciones. En definitiva, lo que se busca es un poco que haya más transparencia, que la Inspección de Justicia realmente pueda llegar a tener una idea, o los terceros puedan llegar a tener una idea de cuál es efectivamente el emprendimiento que se lleva a cabo en esas áreas, ¿no? Un emprendedor que lleva un emprendimiento tiene una idea, tiene un proyecto de negocio, como cualquiera. En algunos países europeos, inclusive se lo tiene que presentar al Estado para que lo apruebe, cosa que no sucede acá ni que va a suceder. Pero sí es necesario un poco que estas herramientas sean un poco más transparentes para que los terceros en general y el Estado puedan discernir de aquellos que lo utilizan para hacer cualquier cosa de los que efectivamente tienen llevar un emprendimiento. Con lo cual, yo no creo que, me parece que por ahí el debate está, bien lo dijo Martín, hoy hay un amparo presentado, está en la justicia, con lo cual los carriles sobre la competencia o no en la Inspección de Justicia se van a dar en el ámbito donde se tienen que discutir, es en el ámbito de justicia. Es que alguno considera que se puede haber algún tipo de afectación a esta figura social. Perfecto, muchas gracias. Martín, ¿querés seguir con la próxima pregunta? Gracias, Jimena. Bueno, Darío, felicitaciones por la exposición. Hemos recibido infinidad de preguntas, la verdad que muchísimas. Voy a tratar de ponerte una de ellas, así sigue Jimena. Una de ellas es un poco difícil, creo, la respuesta, pero es ¿cuándo se estiman que se habiliten las nuevas presentaciones, en particular en lo que respecta a la disolución, liquidación y cancelación registral de sociedades en la situación actual de la pandemia? ¿Tienen alguna perspectiva para hacer estos trámites, de fechas para hacer estos trámites, o están un poquito sujetos al día a día? La respuesta es que no lo sé, pero te voy a decir cuál es el problema. El problema es que hay X cantidad de personal trabajando, y con X cantidad de personal trabajando, estamos trabajando al límite y podemos procesar, por decirte figuradamente, no sé, 1000 trámites por día, por decirlo, por poner un número, no lo sé el número exacto. Con lo cual, la cantidad, y además IGJ tiene una particularidad, y sobre todo los trámites registrales, que es como una cinta de producción, porque para que salga un trámite inscrito, intervienen muchos departamentos, ¿no? Desde mesa de entrada se digitaliza, de digitalización pasa al departamento de precalificado, de precalificado pasa al departamento de registral, de ahí vuelve a mesa de entrada, para hablar de un trámite registral. Con lo cual, si hay un problema en cualquiera de esas etapas de confección o de seguimiento del trámite, el trámite no puede salir. Con lo cual, hay una capacidad operativa limitada. Y nosotros, en la medida que vamos, otra cuestión que tengo que agregar es que el teletrabajo en IGJ es muy limitado. Y es muy limitado porque IGJ, sus bases de datos internas y sus programas, sus programas informáticos con los cuales opera el organismo, digamos que no se puede acceder remotamente desde cualquier computadora. Requiere ciertos canales seguros, ciertas herramientas digitales especiales, con lo cual no es tan fácil que como por ahí yo tengo mi estudio y bueno, accedo con un Dropbox o cualquier... Es un registro de datos público que tiene seguridad y debe tener cierta seguridad. Con lo cual el teletrabajo de a poco lo estamos tratando de implementar en aquellas áreas donde se puede implementar, y hay otras áreas en donde directamente no se puede. Registrarlo en esa entrada hoy es un problema. Entonces, en la medida que podamos ir absorbiendo más y procesando más trámites, se van a ir abriendo otro tipo de trámites. Pero de nada sirve decir, bueno, inscribamos todo, cuando en definitiva después nada sale. Porque si hoy abro totalmente, digo, bueno, presenten todo tipo de trámites sin ningún tipo de límite, lo que va a suceder es que va a haber un cuello de botella. Y entonces la gente va a poder presentar trámites, pero los trámites no van a salir. Hoy creo, y esto es algo que algunos de ustedes me digan lo contrario, los trámites que entran salen en un plazo razonable. Está funcionando el sistema, aún con las limitaciones que todos sabemos, pero por lo menos yo sé que si consigo el turno y lo presento, lo voy a tener inscrito. Entonces, de nada sirve que todo el mundo pueda presentar trámites y después el sistema acá si esos trámites van a quedar archivados, no se van a poder procesar y eso va a generar mayores complicaciones para todos. Con lo cual, les pido que nos tengan paciencia, pero lamentablemente es el panorama en el cual el Estado Nacional está funcionando de esta manera. En la medida que tengamos más gente y lo podamos ir
volviendo a la normalidad, seguramente. Y por eso un trámite de disolución y liquidación no ha sido dentro, porque en definitiva estamos cerrando la empresa. No digo que no sea importante, pero por ahí más importante un señor que necesita inscribir un directorio, o que necesita cambiar su sede social, o necesita constituir una sociedad. Eso por lo menos es la lógica que seguimos. Puede ser buena o mala, pero es la lógica. No, muy atinado, muchas gracias. Ahora sigue Jimena, muchas gracias, Darío. Perfecto, no, nada más para hacer un cierre y agradecerte, Darío, por tu tiempo y la exposición, por hacer este recorrido por todas las resoluciones generales del 2020, que fueron muchas y que dieron un giro de 180 grados a la política anterior. Volvemos a algo que ya conocíamos, resoluciones y criterios de NICEN que ya teníamos en cuenta, pero con otros agregados y con esta situación extraordinaria de la pandemia. Como vos dijiste, fue un éxito poder habilitar las reuniones a distancia, aunque no las tuvieran previstas en el Estatuto de las Sociedades, para seguir operando. La verdad es que festejamos, yo creo que todos, que las sociedades puedan seguir, las que quieran presentar sus balances, designar autoridades y seguir reuniéndose, porque eso es lo que pone en marcha a todo lo que podamos seguir haciendo funcionando desde nuestras casas, los que seguimos trabajando desde nuestras casas. Así que, nada, estamos muy de acuerdo con todas esas resoluciones, y los temas polémicos, bueno, siempre habrá detractores y personas a favor, pero estuvo muy bueno poder escuchar los argumentos y cuál es el criterio que ustedes están teniendo en cuenta para llevar a cabo estas políticas en este activismo, como dijiste, que se siente que es muy fuerte y que tienen una postura tomada, y siempre que sea para en contra del fraude y de las cosas ilícitas también es bienvenido, porque yo creo que todos queremos un país en donde las sociedades y los negocios sirvan para algo positivo y para que podamos hacer negocios de manera buena y sana para todos. Así que muchas gracias por tu tiempo y por charlar con nosotros esta tarde y contestar nuestras preguntas. Bueno, nada, gracias a ustedes por invitarme, por escucharme, por escucharnos, porque yo vengo acá como funcionario público, no como Darío León. Decirles que, bueno, no sé mucho, pero Sebastián me conoce, yo me toca estar hoy acá, he estado mucho tiempo del otro lado, con lo cual conozco los problemas de las empresas también. No, creo que desde esta función es importante poder facilitar en lo que se pueda facilitar sin resignar el tema del control, que es una cuestión clave. Y a veces uno desde afuera tampoco ve todo lo que se ve desde acá adentro. Por ahí he escuchado hace poco a algún catedrático, algún artículo, bueno, IPJ también tiene las herramientas para, o en la ley de sociedades hay herramientas para, en definitiva, pedir la disolución y liquidación de aquellas sociedades que actúan de forma ilícita. Es cierto, el artículo 19 lo prevé, el artículo 20, el 18 lo prevé, pero de acá a veces notamos que se constituyen en un mes 10 sociedades que sabemos que no tienen domicilio, que tienen domicilio en la plaza, que tienen domicilio oculto, que son los mismos que tuvieron 20 más. Entonces la pregunta es, ¿qué bien hace permitir que esas sociedades salgan al mercado cuando ya desde el vamos estamos viendo que son sociedades que eventualmente son potenciales instrumentos de fraude, muchas veces alertados por las mismas fiscalías? Entonces, ¿cuál es el sentido de que el Estado no controle de entrada y ir a un largo juicio después? Es como que permitir que si algunos anden en Ferrari mientras el Estado en un pitito persiguiéndolo, ¿no? Realmente no compartimos esa política, y creemos que hay que separar, como dicen en criollo, la paja del trigo, ¿no? Aquellos que quieran utilizar las herramientas jurídicas que tiene nuestro ordenamiento para todos queremos una Argentina en donde haya más producción, en donde económicamente podamos reactivar nuestro país, que está pasando, y el mundo, no solamente nuestro país, por esta grave crisis, con lo cual desde acá, en lo que podamos facilitar eso, y en eso van también estas resoluciones que mencioné con el tema de la constitución, de simplificar un poco el tema de la constitución de sociedades y permitir que salgan en poco tiempo y puedan salir al mercado. Y después, el tema del funcionamiento del organismo en este momento, bueno, es lo que yo te dije,
que con lo que les comenté es un poco incierto esto, cómo funciona. Vemos un poco el día a día, esa es la verdad. En la medida que se vayan reincorporando gente, que podemos tener más teletrabajo, que se vaya abriendo un poco la administración, seguramente iremos sumando un montón de otros servicios que hoy no estamos posibilitados de facilitarlos. Así que gracias, y siempre vamos a estar acá para escucharlos, y es bueno también este intercambio para nosotros, para saber cómo lo viven y cuáles son las necesidades de las personas jurídicas. Muchísimas gracias, Darío, te reiteramos. Muchísimas gracias por tu tiempo, y también volvemos a reiterar que estamos a disposición, toda la Cámara, para lo que ustedes puedan necesitar. Creo que el diálogo entre el organismo público y la parte privada siempre es enriquecedor. Al resto que nos han acompañado, muchísimas gracias, y ya estén atentos que la próxima actividad será sobre los proyectos de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras, que tienen interesantes propuestas y medidas que pueden afectar, ayudar o no a las pymes, a la vida de nuestras pymes y empresas. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.